Bueno, continuando con el módulo de cardiopatías congénitas, hoy vamos a hablar de lo que es la comunicación interauricular, el foramen oval permeable y la comunicación o canal aurículo-ventricular. Yo soy Cristian Avelino, residente de tercer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es la comunicación interauricular, que la definimos como un orificio en el septum intraauricular, el cual permite el paso de sangre habitualmente desde la aurícula izquierda hasta la aurícula derecha. Es aproximadamente un 10% de las cardiopatías congénitas representa, y es la cardiopatía congénita más común en el adulto. De acuerdo a la clasificación, las podemos clasificar en tipo ostium secundum, que corresponde al 80% de las comunicaciones interauriculares, siendo la más frecuente. Se localiza en lo que es a nivel de la fosa oval y sus alrededores, y se genera por una reabsorción excesiva de lo que es el septum primum o un crecimiento insuficiente del septum secundum. El otro tipo que tenemos es el tipo ostium primum, que se localiza en lo que es a nivel de la cruz cardíaca, y suele tener asociado válvulas auriculoventriculares con malformaciones. Y es el tipo de comunicación interauricular más frecuente que se encuentra asociado en lo que es el canal aurículo-ventricular, que lo vamos a ver en un segundo tiempo. Después tenemos el tipo seno venoso superior, que representa alrededor del 5% de las comunicaciones intraauriculares. Se ubica cerca de la entrada de la vena cava superior y se asocia a la conexión parcial o completa de las venas pulmonares derechas con lo que es la vena cava superior o la aurícula derecha. Luego tenemos el seno venoso inferior, que corresponde al menos del 1%, se localiza generalmente en lo que es la desembocadura de la vena cava inferior. Y por último, el tipo seno coronario, que es la menos frecuente, y la separación de la aurícula izquierda puede faltar parcial o totalmente. Tenemos una ilustración donde vemos los distintos tipos de comunicación interauricular. La tipo ostium secundum, que está localizada cerca de lo que es la ubicación del foramen oval y la forma más frecuente. La tipo seno venoso inferior, ubicada en la desembocadura de la vena cava inferior. Tipo seno venoso superior, en la desembocadura de la vena cava superior. Y la ostium primum. Con respecto a la fisiopatología, lo que se va a producir más frecuentemente es un cortocircuito de izquierda a derecha, que la magnitud de este cortocircuito va a depender de lo que es el diámetro de la comunicación intraauricular y de lo que son las condiciones de carga de las cavidades izquierdas, ¿sí? Por lo tanto, cualquier patología asociada que aumente las presiones en cavidades izquierdas, ya sea estados de hipertensión arterial, valvulopatía sística, como puede ser una estenosis aórtica, o de una estenosis mitral que generen aumento de las presiones izquierdas, van a favorecer el aumento de este shunt de izquierda a derecha, y lo mismo pasa en los estados de aumento de presiones de cavidades derechas. Al aumentar las presiones de la cavidad de derecha va a disminuir el shunt de izquierda a derecha, e incluso puede llegar a invertirse y formarse de derecha a izquierda. Este shunt de izquierda a derecha lo que va a generar va a ser sobrecargas de volumen en lo que es la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la aurícula izquierda, que a largo plazo va a producir por un aumento de flujo, hipertensión pulmonar, y si no es resuelto este cuadro, puede llegar a producir un síndrome de Eisenmenger, con lo que es la inversión del shunt, un shunt de derecha a izquierda y presiones pulmonares mayores que las presiones sistémicas. Con respecto a la evolución natural, tenemos que dividir a la comunicación intraauricular en tipos, ¿sí? La comunicación intraauricular importante, que se caracteriza por un cociente, es una relación entre flujo pulmonar sobre flujo sistémico mayor a 2. ¿Qué significa esto? Que el flujo pulmonar que hay en cavidades derechas es el doble con respecto a lo que es el flujo sistémico. Esto va a producir en lactantes o en las primeras semanas después del nacimiento, signo de insuficiencia cardíaca, y se va a observar un crecimiento inadecuado. Estas comunicaciones intraauriculares, tienen que ser resueltas en las primeras semanas, barra meses de vida. Después tenemos una comunicación intraauricular con cortocircuito significativo, en el cual la relación del flujo pulmonar es mayor a 1,5 con respecto a lo que es el flujo sistémico. Este es lo que vamos a ver principalmente, va a ser en pacientes mayores que tuvieron su infancia
asintomáticos o síntomas leves, vamos a ver que van a presentar disnea de esfuerzo. El 30% va a presentar disnea de esfuerzo cerca de la tercera década de vida, y si no es corregida en ese momento, ya en la quinta década de vida, los 75% de los pacientes van a presentar disnea de esfuerzo. Otra manifestación clínica son las arritmias supraventriculares, que están presentes en cerca del 10% en la quinta década de vida, signo de insuficiencia cardíaca derecha, accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio producido por embolia paradójica, y signos de hipertensión pulmonar, como comentamos previamente, por aumento de lo que es el flujo de izquierda a derecha y aumento del flujo y de volumen en cavidades derechas. Aunque la hipertensión pulmonar grave es poco frecuente, siempre se debe buscar otra causa que genere esta hipertensión pulmonar. Así todo, la esperanza de vida, si bien está reducida en estos pacientes, no está tan reducida con respecto a lo que se pensaba en un primer momento, ¿sí? Bueno, con respecto a la clínica, más o menos lo que vimos, ¿sí? Vamos a tener intolerancia al ejercicio, palpitaciones por arritmias supraventriculares, insuficiencia del ventrículo derecho, principalmente en los mayores, y podemos llegar a tener cianosis en caso de que tengamos inversión del cortocircuito y haya síndrome de Eisenmenger, o por una válvula de Eustaquio prominente. Como sabemos, la válvula de Eustaquio es un resabio embrionario que dirigía el flujo proveniente, o sea, de lo que es las venas umbilicales, que lleva la sangre oxigenada por la vena cava inferior hacia la aurícula izquierda, por el foramen oval. Una válvula de Eustaquio prominente puede justamente dirigir el flujo desde la vena cava inferior hacia la aurícula izquierda, a través de una comunicación intraauricular ostium secundum, o de una comunicación intraauricular tipo seno venoso superior, lo cual va a llevar sangre carbooxigenada hacia las cavidades izquierdas y nos va a producir la cianosis. Con respecto a los estudios complementarios, que vamos a ver principalmente en el electrocardiograma, vamos a ver un ritmo sinusal o arritmias supraventriculares como desviación auricular, aleteo auricular, un eje desviado a la derecha, P negativas en cara inferior que indican ritmo auricular bajo. Esto se va a observar principalmente en la comunicación intraauricular tipo seno venoso superior. Podemos tener bloqueo completo de rama derecha y ondas R con alto voltaje en B1 en pacientes que tengan hipertensión pulmonar. Con respecto a la radiografía de tórax, vamos a tener cardiomegalia, principalmente a expensas de dilatación de las cavidades derechas y dilatación del arco de arteria pulmonar con signos de congestión pulmonar y un botón aórtico pequeño en pacientes que tienen disminución del volumen minuto izquierdo. Con respecto a para el diagnóstico es el ecocardiograma, ¿sí? En el transtorácico vamos a poder identificar y evaluar el tamaño de la comunicación intraauricular y ver cómo están direccionados los shunts, evaluar los diámetros y la función del ventrículo derecho y el cociente del flujo pulmonar sobre el flujo sistémico y ver si hay hipertensión pulmonar. Y con respecto a lo que es el ecocardiograma transesofágico, nos va a orientar para evaluar la posibilidad de cierre por hemodinamia, o sea, de forma percutánea, y ver cómo está el drenaje de las venas pulmonares justamente para tomar una conducta terapéutica, digamos. Con respecto a las indicaciones de cierre de la comunicación intraauricular, es el cuadro de la guía de enfermedades congénitas de la Sociedad Europea de Cardiología, publicada en el año 2010, que nos dice, bueno, que la indicación de cierre clase 1 son pacientes que presentan una comunicación intraauricular con un shunt relevante, con signos de sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, con una resistencia vascular pulmonar menor a 5 unidades de Wundt. Bueno, ellos, independientemente de los síntomas, deberían ser cerrados, digamos, la comunicación intraauricular. Después, otra es que bueno, el cierre con dispositivos, el cierre por hemodinamia, es el tratamiento de elección en la comunicación intraauricular tipo ostium secundum, siempre que sea posible y la anatomía sea favorable, eso lo vamos a ver ahora a continuación. Después, las comunicaciones intraauriculares con independencia del tamaño en pacientes con sospecha de embolia paradójica,
excluyendo otras posibles etiologías, debe ser considerado para la intervención, o sea, indicación tipo 2A, y está contraindicado el cierre de la comunicación intraauricular en pacientes que ya presentan síndrome de Eisenmenger. Con respecto al cierre por dispositivos, o sea, el cierre percutáneo, se realiza siempre bajo control radioscópico y con control por ecocardiograma transesofágico, perdón. Únicamente se puede realizar el cierre de la comunicación intraauricular tipo ostium secundum, que para poder realizarlo tiene que tener un diámetro inferior a 40 milímetros y los bordes tienen que ser mayor a 7 milímetros, en los dispositivos mayor a 10 milímetros, o sea que son dispositivos mayores a 10 milímetros, o bordes superiores a 5 milímetros en dispositivos menor de 10 milímetros. Y el borde aórtico tiene que ser menor a 3 milímetros. En el dibujo que tenemos acá a la derecha podemos ver bien cómo se evalúan los bordes, ¿sí? Cuáles son todos los bordes que tenemos que evaluar. El borde A es el que evalúa, digamos, desde la distancia que hay entre la comunicación intraauricular hacia el seno coronario. El borde B se ve la distancia entre la comunicación intraauricular y la vena cava inferior. El C, la distancia entre la comunicación intraauricular y la vena pulmonar superior derecha. El D se observa la distancia entre la comunicación intraauricular y la vena cava superior. Y el E es el borde de la aorta y la comunicación intraauricular. Este es el único borde que tiene que ser mayor o igual a 3 milímetros. El resto, acordémonos que tienen que ser mayor a 5 para dispositivos menores a 10 milímetros o mayor a 7 en dispositivos mayores a 10 milímetros. Y perdón, faltó el borde F, evalúa la distancia entre la comunicación intraauricular y las válvulas auriculoventriculares. Las complicaciones más frecuentes que vamos a observar, si bien son raras, podemos presentar obstrucción del dispositivo, perforación auricular y formación del trombo, pero como dijimos son raras y son menos del 1% de las veces. Y bueno, se vio que mediante el cierre con dispositivos se mejora la capacidad funcional de los pacientes y mejora la función del ventrículo derecho a largo plazo. Los criterios de exclusión, bueno, más o menos ya vimos. Solamente se puede realizar el cierre en las comunicaciones intraauriculares tipo ostium secundum, por lo cual el resto de las comunicaciones intraauriculares no se realizaría, ostium primum, o en pacientes que presentan anomalía del drenaje venoso, o en pacientes con los bordes que describimos previamente, por las distancias o por la anatomía no sea favorable. Con respecto al cierre quirúrgico, es indicado bueno, en el resto de las comunicaciones interauriculares, en la tipo ostium primum, tipo seno venoso, o en la ostium secundum, que presentan anatomía desfavorable. Se puede realizar mediante sutura primaria, en las comunicaciones interauriculares pequeñas, o con un parche de pericardio o sintético. Se realiza una esternotomía media, o una mini toracotomía se puede realizar también con un abordaje inframamaria en las comunicaciones intraauriculares con ostium secundum típico. Y se vio mejora de la clase funcional y sobrevida y se mejora suprime los signos de insuficiencia cardíaca. Lo podemos ver en la imagen de la izquierda, que se realiza un cierre con sutura, y en la de la derecha una comunicación intraauricular de mayor tamaño en la que se coloca un parche. Con respecto al seguimiento, bueno, para evaluar el Joule residual, lo podemos clasificar según el JET con el Doppler color, menor a 1 milímetro un Joule trivial, de 1 a 2 milímetros leve, de 2 a 4 milímetros moderados y ya mayor a 4 milímetros Joule grande. Con respecto al seguimiento de los pacientes, después de un cierre, digamos, con dispositivos, ¿sí? Se debe indicar aspirina a 100 miligramos por 6 meses y profilaxis de antibiótico para endocarditis durante 6 meses hasta que el dispositivo se endotelice. Después de los 6 meses, si no hay un residuo, no son necesarias indicaciones especiales ni profilaxis antibiótica. Los pacientes con comunicación intraauricular tipo seno venoso pueden desarrollar estenosis de las venas pulmonares
y deben ser seguidos de forma más periódica. Y por último, la taquicardia por entrada intraauricular o aleteo auricular son las arritmias cardíacas más frecuentes y generalmente se producen más cuando los pacientes son sometidos a la reparación de forma tardía, o sea, mayor de los 40 años. Por lo cual, si se presentan estas arritmias, se pueden tratarse con éxito mediante ablación por radiofrecuencia. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de lo que es el foramen oval. El foramen oval es un espacio entre el septum secundum y septum primum que se cierra en el 75% de los neonatos al nacer, pero en más de un tercio queda no se forma un cierre completo. Durante la vida intrauterina, bueno, el foramen oval sabemos que es necesario para lo que es el pasaje de sangre oxigenada que proviene de la vena cava inferior hacia las cavidades izquierdas y de ahí a la circulación sistémica. Y el foramen oval permeable puede estar asociado a lo que es aneurisma del tabique auricular, válvula de Eustaquio o la red de Chiari. Con respecto a lo que es la fisiopatología del foramen oval permeable, el foramen puede actuar como un conducto para la embolización paradójica desde el lado venoso a la circulación sistémica. O también puede propensar, digamos, lo que es la formación in situ de trombo por estancamiento del flujo. Y los forámenes ovales permeables grandes y combinados con aneurisma septal aumentan el riesgo de complicaciones. Con respecto a lo que es la repercusión clínica, o sea, hay duda todavía en lo que es la evidencia de la asociación entre ACV y el foramen oval. Está más bien demostrado en pacientes jóvenes que sin ninguna causa, digamos, aparente de un posible ACV, lo cual está más relacionado, pero en pacientes mayores con múltiples factores de riesgo es más difícil de evaluar, digamos, esta asociación. Por eso, entre un paciente con ACV y un foramen oval permeable, primero hay que descartar las causas habituales de ACV, y tras una evaluación completa no se detecta una posible causa de ACV, puede pensarse que se debe al foramen oval permeable. Por lo tanto, un paciente con ACV idiopático y el foramen oval permeable es un diagnóstico de exclusión. Con respecto al tratamiento del foramen oval, tenemos tres ramas: el tratamiento médico, el cierre percutáneo y el cierre quirúrgico. Entonces, ¿cómo manejamos un paciente con un ACV criptogénico y un foramen oval permeable y embolias paradójicas? ¿Cuál es la conducta? Bueno, según lo que dice la Sociedad Argentina de Cardiología, en primera instancia es el tratamiento médico, que sería tratamiento antiagregante o anticoagulante con 300 miligramos de aspirina y clopidogrel. Si presenta un nuevo episodio, o sea, un segundo episodio de AIT o ACV, se indicaría el cierre con dispositivo foramen oval. Se ve que la recurrencia de ACV a los 4 años con la presencia de foramen oval permeable del 2 a 3%, pero entre un foramen oval asociado a aneurisma del septum interauricular, la recurrencia crece al 15,2%, por lo cual se indicaría el cierre en pacientes con aneurisma del septum interauricular y foramen oval permeable. El cierre estaría indicado antes que el foramen oval permeable aislado. Las indicaciones de cierre del foramen oval, bueno, dijimos el stroke criptogénico recidivante y foramen oval permeable pese a cumplir tratamiento médico óptimo con antiagregantes y anticoagulantes. El paciente con foramen oval permeable asociado a aneurisma del septum interauricular, con pasaje de derecha a izquierda. Eso lo medido, digamos, por ecocardiograma con microburbujas. En foramen oval permeable con o sin aneurisma del septum intraauricular, enfermedad tromboembólica venosa con riesgo alto de recidiva, o en pacientes que tienen foramen oval permeable y que se niegan a recibir el tratamiento anticoagulante. Y por último, bueno, vamos a hablar de lo que son la comunicación aurículo-ventricular o canal aurículo-ventricular, que lo definimos con un espectro de malformaciones cardíacas que afectan el desarrollo de la porción inferior del tabique interauricular, de la parte posterior-superior del tabique interventricular y las válvulas aurículo-ventriculares. Lo podemos clasificar en forma completa, parcial o transicional. Es importante destacar que este síndrome se asocia en 35% en pacientes con síndrome de Down. O sea, esta malformación está asociada, 35% de los pacientes que presentan canal AB presentan el síndrome de Down.
sea, por eso es muy importante evaluar la, el- la parte cardíaca de los pacientes con síndrome de Down, por la asociación entre estas malformaciones. Vamos a empezar hablando de lo que es la comunicación auriculoventricular completa, ¿sí? Que la anatomía está caracterizada por presentar una válvula auriculoventricular única, que la cual separa los aurículos las aurículas de los ventrículos, asociada a una comunicación interauricular tipo ostium secundum, perdón, tipo ostium primum, y una comunicación interventricular. Acá podemos ver en esta ilustración, o sea, a la izquierda lo que es el corazón normal, y acá vemos lo que es el canal auriculoventricular completo. Entonces vemos que tenemos una válvula auriculoventricular única, la comunicación interventricular y la comunicación interauricular tipo ostium primum. Después, la siguiente clasificación es la comunicación auriculoventricular parcial, que es una forma más benigna con respecto a lo que es la comunicación auriculoventricular completa. En esta entidad no existe comunicación interventricular. Están presentes las dos válvulas AB, o sea, tanto la mitral como la tricúpide, pero en lo que es la valva anterior de la mitral se presenta una hendidura que la divide a la valva anterior en dos. Esto es el denominado el cleft mitral. Bueno, en este dibujo podemos ver a la izquierda lo que es el canal auriculoventricular parcial, ¿sí? Que tenemos la comunicación intraauricular, vemos bien las dos válvulas, tanto la tricúspide como la mitral, y la válvula anterior de la mitral dividida en dos por hendidura, lo que es el cleft mitral. Y no hay comunicación interventricular comparado con lo que es el canal auriculoventricular completo, en el que tenemos la válvula auriculoventricular única, la comunicación intraauricular y la comunicación interventricular. Y por último, la comunicación auriculoventricular transicional es una variedad infrecuente, es una forma, digamos, entre lo que es la forma parcial y la completa. Presenta dos orificios a nivel de las válvulas AB, como en la forma parcial. Presenta comunicación intraauricular, pero también presenta una comunicación interventricular generalmente pequeña, como se presenta en lo que es el canal auriculoventricular completo. Con respecto a la clínica, vamos a ver en el canal auriculoventricular completo que los neonatos van a presentar signos de insuficiencia cardíaca en las primeras semanas o meses de vida, van a tener un crecimiento inadecuado y van a tener sobrecarga de volumen de cavidad derecha con una consciente hipertensión pulmonar, incluso una descompensación hemodinámica precoz, por lo cual estos pacientes requieren una corrección quirúrgica en las primeras semanas o meses de vida. Y con respecto a lo que es el canal auriculoventricular parcial, los pacientes pueden evolucionar asintomáticos por año, pueden tener signos leves de insuficiencia cardíaca, pueden presentar infecciones respiratorias frecuentes, y el cleft mitral, bueno, va a dar insuficiencia mitral de grado variable, desde leve hasta severo. Por eso va a depender de la clínica cuándo va a ser la indicación, digamos, de la corrección quirúrgica. Con respecto a los exámenes complementarios, lo que vamos a ver principalmente, vamos a ver en el electrocardiograma un eje desviado a la izquierda, pueden presentar un bloqueo B completo o arritmias supraventriculares como fibrilación auricular o aleteo auricular. El bloqueo completo de rama derecha se va a estar asociado a lo que es la dilatación del ventrículo derecho o pacientes que ya presentaron una intervención quirúrgica previa. En la radiografía de tórax lo que vamos a ver en pacientes no operados vamos a tener cardiomegalias, expensas de cavidades derechas y aumento de lo que es la trama pulmonar. Y si la comunicación intraauricular es pequeña y presenta una insuficiencia mitral marcada, puede presentar cardiomegalia a expensas de las cavidades izquierdas. Con respecto al ecocardiograma Doppler, lo que vamos a ver principalmente va a ser una válvula en la comunicación auriculoventricular completa, vamos a ver una válvula AB al mismo nivel, la comunicación intraauricular inferior, la comunicación interventricular posterior, el grado de insuficiencia de la válvula AB, de izquierda a derecha, y tenemos que evaluar la presión sistólica de la pulmonar para evaluar el grado de hipertensión pulmonar. Acá lo que vemos es una ecocardiografía, 4 cámaras apical, donde se ve la válvula auriculoventricular única con la comunicación interauricular, es
y la comunicación interventricular. Con respecto a las indicaciones de intervención en el canal aurículo-ventricular, está indicada la reparación quirúrgica en todos los pacientes con una comunicación aurículo-ventricular no operada o diagnosticada de nuevo, en pacientes con insuficiencia persistente o estenosis tras una reparación previa de la válvula auriculoventricular izquierda que provoque síntomas, arritmias o defectos de la función ventricular. Pacientes que en una reparación presentan una obstrucción subaórtica significativa por un gradiente medio mayor a 50 milímetros en reposo, o pacientes que presentan hipertensión pulmonar severa, la cual es mayor a 2/3 de la presión arterial sistémica, o resistencia de la arteria pulmonar mayor a 2/3 de la resistencia arterial sistémica. Para poder corregir esta, tiene que existir un shunt de izquierdo a derecho mayor de 1,5/5 como mínimo, y signos de reactividad pulmonar ante la administración de un vasodilatador pulmonar. Con respecto al cierre, a la reparación quirúrgica del canal AB completo, lo que se realiza, en un primer momento, se realiza un cierre de la comunicación interventricular con un parche. El borde superior del parche que cierra la comunicación interventricular va a separar se va a unir a lo que es la válvula aurícula ventricular, separándola en dos, en el lado derecho y el lado izquierdo. Luego se prueba, digamos, se separa la válvula mitral, se prueba que no haya insuficiencia, y por último se pone el parche en lo que es la comunicación intraauricular. Entonces quedaría separado la válvula auriculoventricular del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, del lado derecho del lado izquierdo, y se cerraría con un parche el septum intraauricular y el septum interventricular. Con respecto a lo que es el tratamiento quirúrgico del canal AB parcial, lo que se realiza, se pone un parche con un parche de la comunicación intraauricular, y se dan unos puntos y se unen lo que es la válvula anterior, cerrándose el cleft mitral de la válvula mitral. El seguimiento de estos pacientes, bueno, 74% de los pacientes sometidos a cirugía van a necesitar se ve que, perdón, el porcentaje de pacientes sin necesidad de intervención, o sea que no van a necesitar una nueva cirugía a los 5 años, es del 74%. Por lo tanto, hay un 26% de pacientes que van a necesitar una nueva intervención. Las complicaciones a largo plazo, vamos a ver dehiscencia del parche, o defectos septales residuales que se producen en cerca del 1% de los pacientes, o sea, es bajo, arritmias supraventriculares tardías, disfunción significativa de la válvula mitral, la cual está presente del 10 al 20% de los pacientes, y una estenosis subaórtica del 5 al 10%. La profilaxis antibiótica es necesaria solo los primeros meses después de la operación, salvo que haya una fuga residual o del parche de la válvula protésica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.